Pueden responder por micrófono o chat. Aro Lourdes. Barahona Nelson. Barahona Nelson. Canazas Amílcar. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Choque Sandra. Presente. Perfecto, muchas Presente. gracias. Choque Eloy Marcelo. Presente. Muchas gracias. Condorcet Eric. Presente, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Condoretti Natalia. Presente. Perfecto, muchas gracias. Cruz Estefanía. Flores Pablo. González Luzmila. González Paula Andrea. Gutiérrez Juan Enrique. Presente. Muchas gracias. Huanca Alejandra. Presente. Gracias. Jaldín Rosario. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Limachi Luis Alberto. Montaño Bella. Presente, Limache, presente. Perfecto, lo estoy tomando en cuenta. Montaño Bella. Presente. Presente. Perfecto, muchas gracias. Montero Sandy. Presente. Perfecto. Muchas gracias. Narváez Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches, muchas gracias. Padilla Brigitte. Gisbert Gastón. Buenas noches, Kisber Gastón presente. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Ramos Florentino. Rojas Mariana. Santos Jaime. Se lo está tomando en cuenta. Solares Juana. Soria Joana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vega Víctor Hugo. Belis José Ernesto. Lo está tomando en cuenta. Con esto finalizó el llamado de lista. Los participantes que se estén incorporando pueden escribir su nombre en el chat para tomarlos en cuenta en la asistencia. Licenciado, cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Bienvenido. Perfecto, Natalie, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al módulo que nos toca, que es la evaluación de aprendizajes, y les voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si está todo en orden.
Se puede ver, ¿no? Sí, sí, se puede ver. Perfecto. Bien, en este módulo vamos a revisar un poco lo que es la evaluación de los aprendizajes en el modelo por competencias, que es el modelo que estamos viviendo desde hace un tiempo, ya bastante tiempo atrás, y que, bueno, ya está en todos los niveles educativos, tanto desde escuela, colegio y mucho más en universidades y posgrado. Y para eso nosotros tenemos que ver un poco cómo es la evaluación que hacemos en este nuevo modelo educativo. Vamos a iniciar viendo un poquito las características, la fundamentación. La evaluación de aprendizajes tiene la fundamentación en justamente las últimas investigaciones que se han dado en este campo, ¿no? Para ampliar los conocimientos y las habilidades para la evaluación tanto en la práctica como en la teoría. Después está la orientación a la aplicación creativa y pensamiento estratégico en el diseño y conducción de la evaluación, la comprensión integral de las herramientas y métodos para la práctica de evaluación, incluyendo planificación, estrategias de clase y presentación de informes, y los procedimientos de coevaluación y heteroevaluación desde una ética comprensiva de los procesos de evaluación, elementos clave, así como los enfoques que integran los roles del docente al momento de evaluar. Por último, identificar los elementos teórico-conceptuales e instrumentales para procesos de evaluación de los aprendizajes como un proceso que se integra al desarrollo curricular que respondan a las necesidades del contexto en centros educativos y estudiantes. Lo que vamos a ver en esta materia es el marco teórico, la evaluación educativa, la evaluación por competencias, las técnicas e instrumentos para la evaluación por competencias, el diseño de un sistema de evaluación de desarrollo de competencias en los estudiantes y las técnicas e instrumentos de evaluación. Bueno, ¿qué propósitos tiene la evaluación educativa? Primero, conocer la situación real en que se encuentran los actores educativos, sus circunstancias, insumos, procesos y resultados. Acá, por favor, alguien que me colabore, ¿a qué evaluación nos referimos cuando hablamos de esto, de conocer la situación real? A la evaluación diagnóstica. Perfecto. Efectivamente, nosotros siempre vamos a hacer una evaluación diagnóstica para saber en qué situación se encuentran los estudiantes o si no es en general, algún grupo de los estudiantes para tener una idea de cómo están en su avance, en la base que tienen para enfrentar un nuevo reto, una nueva materia. Así que esto lo hacemos mediante la evaluación diagnóstica. Después nos va a servir también para mejorar y tener referentes que nos guíen las decisiones que vamos a tomar en materia educativa. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos evaluaciones, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Si el resultado de la evaluación no es tan satisfactorio, tal vez no estamos siendo comprendidos por nuestros estudiantes o tal vez nuestros estudiantes no están prestando la atención debida al avance de la materia. Entonces ahí tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos que volver a tocar algunos puntos importantes o vamos a avanzar y vamos a profundizar un poco más en adelante para que los estudiantes también presten más atención y tomen más interés en la materia que nosotros estamos dictando. Y también contribuir a la mejora de la calidad de la educación, la gestión escolar y los procesos educativos. Entonces, cuando nosotros tengamos una evaluación de cierre, vamos a poder también aprender de esa vivencia para mejorar tanto nuestro trabajo como también hacer sugerencias, ¿no? Si es que hay que hacer algún cambio, alguna actualización en el contenido de la materia, en el material que se está llevando. Y por último, ver si nuestros procesos están siendo correctos, ¿no? Los procesos educativos que estamos llevando adelante. Entonces, principalmente esos son los propósitos de la evaluación educativa. ¿Qué es evaluación?
Evaluación hacemos siempre como, como docentes y como personas, porque evaluar es simplemente juzgar el valor de algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluar, vamos a emitir un juicio y ese juicio nos va a dar un parámetro de cuál es el resultado de esa evaluación. Pero esto nosotros también lo podemos respaldar, lo podemos evidenciar con algunos documentos que van a apoyar nuestro juicio. Y para eso, cuando nosotros vayamos a hacer una evaluación, vamos a poder también tomar en cuenta las características de las personas, del grupo con el que estamos trabajando, cuáles son los procesos y qué cosas estamos analizando en ese proceso educativo, qué fenómenos se presentan y cuáles son los sistemas que estamos adoptando. Y si hay nuevas ideas o se presentan situaciones que son diferentes a las normales, también tenemos que nosotros hacer una evaluación de qué es lo que está ocurriendo. Y desde luego vamos a atribuir o negar grados de mérito y de calidad. ¿Qué es esto? Necesariamente todavía en el sistema educativo, pese a que estamos hablando de la evaluación por competencias, nos exigen que nosotros en nuestro juicio de valor podamos traducir ese juicio a una calificación. O sea, ya hemos hecho nuestra evaluación, pero tiene que haber una calificación que nos dé una respuesta del aprovechamiento del estudiante para poder darle o atribuirle un grado de mérito, aprobación normalmente, y si vamos a tener niveles de desempeño, a qué nivel de desempeño le corresponde su alcance. O por otro lado, por el lado contrario, le vamos a negar ese grado de mérito, ¿no? Entonces, puede ser que el estudiante, habiendo tenido las oportunidades, no las ha aprovechado, entonces tampoco es que vamos a evaluar solamente la competencia, no sé, una competencia genérica y eso le va a servir para aprobar una materia. Tenemos que nosotros ser muy críticos ahí y si el estudiante pues no cumple con lo básico para poder aprobar una materia, desde luego no le vamos a negar ese grado de mérito. Pero ¿qué pasa acá? Muchas de las evaluaciones que hacemos son bastante egocéntricas, ¿no? Ahí siempre, bueno, no siempre, pero tenemos ese indicio de que los estudiantes tienen que pensar como el docente y no necesariamente es así, ¿no? La verdad, hay tanta información al alcance de todos que muchas veces el criterio del docente puede estar un poco desfasado. Entonces, nosotros tenemos que dejar de lado nuestro ego y tenemos que analizar un poco más cuál es la respuesta que está dando el estudiante al trabajo que nosotros le hemos asignado, tal vez a una evaluación con desarrollo de preguntas, un cuestionario abierto donde puedan aportar con criterios, con su sentir, con su idea personal, y nosotros también tenemos que ser bastante amplios para poder hacer una evaluación que sea justa y correcta en cuanto a esas situaciones que son muy personales. Entonces tenemos que dejar de lado el ego. Y por otro lado, efectivamente tenemos que reflexionar. Si nosotros nos vamos fríamente a una calificación porque su rendimiento en un examen ha sido, no sé, un tanto bajo, hay que ver por qué ha sido el desempeño o ha tenido ese nivel de desempeño. Ahora, si no hay una reflexión al respecto, bueno, nosotros vamos a hacer simplemente una traducción del examen en una nota y se acabó, ¿no?
Tal vez ni siquiera tenemos que procesar mucho, nos sale un resultado y esa va a ser la nota de nuestro estudiante. Y esto nosotros tenemos que dejar de lado también las perspectivas parciales, los prejuicios, que muchas veces nos llevan a cometer, nos apresuramos, ¿no? A veces en evaluar a las personas justamente por algún prejuicio. Y acá, si ven en la imagen, este es un meme que, bueno, es de bastante tiempo ya atrás, pero, a ver, han debido ver en las redes sociales o tal vez han visto en la televisión este meme. ¿De qué programa es? Caso cerrado. Correcto. Es un programa de televisión, caso cerrado, que no necesariamente es del agrado de todo el mundo, pero ¿por qué nosotros podríamos estar en, en, en disonancia, digamos, con muchas personas que ven este programa interesante y simplemente nosotros porque nos parece que es un contenido, en algún caso, muy de amarillista, no sé, muy sensacionalista, nos genera cierta incomodidad. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? A ver, este es un ejemplo. Para que nosotros emitamos juicios evaluativos, tenemos que tomar como mínimo estos 4 elementos. Primero, el objeto, o sea, qué es lo que vamos a juzgar o a quién. Después, el conocimiento de lo que vamos a juzgar. O sea, si nosotros estamos preparados para poder juzgar esa situación. Tenemos que tener también información relevante y útil para el tipo de juicio que debemos formular. Y por último, tenemos que contar con parámetros de comparación explícitos o implícitos. Entonces, los juicios evaluativos tienen que contar con estos 4 elementos. Podemos abarcar en clases y categorías distintas. Entonces, siempre vamos a poder analizar y valorar conductas, ideas, proyectos, procesos, fenómenos, programas como el de caso cerrado, organizaciones, instituciones, modelos, cualquier situación. Pero el objeto que nosotros vamos a evaluar tiene que ser identificado, ¿ya? Entonces, el objeto de la evaluación tiene que estar bien identificado y no estar dejando mucho lugar a duda, ¿no? No podemos estar en que estamos evaluando el desempeño del estudiante, pero además estamos evaluando si la currícula de la materia es correcta. Tal vez el contenido teórico es correcto. Si vamos a hacer ese análisis, lo tenemos que hacer antes o al finalizar de la materia, del módulo, pero durante el desarrollo del módulo, si estamos como docentes, nuestro principal objetivo es evaluar al estudiante en lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, el objeto de evaluación va a ser muy variado, pero siempre va a ser específico cuando estamos viendo la evaluación educativa. Entonces, no podemos dejar de lado que además de que hay una variedad de objetos para evaluar, también hay que tomar en cuenta los intereses de las personas, los hechos de la realidad en la que vivimos y desde luego la parte cultural, ¿no? Muchas veces, y ahí volvemos al tema del programa de Caso Cerrado, es un programa que ni siquiera es muy cercano a nuestra realidad, ¿no? Es de un país extranjero con personas de diferentes nacionalidades que tocan temas un tanto delicados que pueden darse en en todas las sociedades, pero lamentablemente vemos muy de afuera. Entonces, hay estas situaciones que entender, ¿no? Si vemos un poco el aspecto cultural, tendríamos que conocer esa situación para poder
hacer una apreciación al respecto. El conocimiento de lo que se juzga tiene que ver con nuestro valor, nuestra emisión de un juicio. Entonces, cuando nosotros vamos a emitir un juicio, este va a ser proporcional al conocimiento y la comprensión que tengamos del fenómeno que se está evaluando, ya sea un comportamiento o cualquier otro objeto de la evaluación. Entonces, un juicio sobre la calidad técnica de un programa televisivo es más pertinente si proviene de un experto, ¿no? O sea, si hay alguien que sabe de producción televisiva, nos va a poder dar una mejor apreciación de ese programa. Y si nosotros preguntamos a los espectadores, acá mismo en el grupo, a ver, ¿a quién no le gusta este programa que es Caso Cerrado? Vamos a pedir a Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. ¿Qué opinas de ese programa, de Caso Cerrado? A veces, alguna vez lo he visto y me parece como que en parte se busca una justicia, en parte se parece muy irreal, las partes que confrontan un hecho y la solución. Tal vez tendría que ver más tiempo para tener un concepto claro, pero desde mi punto de vista, de las pocas veces que vi, lo veo un poco irreal o Ya muy parece casualmente. actuado, ¿no? Exacto, exacto. Ya parece que hubiera un guión por detrás. Así es. Mucha casualidad los encuentros de los casos que se da. Claro, pero incluso han habido algunos testimonios, ¿no? De personas que dicen que en realidad no tenían el problema, que les han pagado para que vayan y se presenten en en este programa televisivo y han recibido un pago. O sea, hay algunas declaraciones en ese sentido. Pero ahora, dejando de lado el contenido, ¿qué te parece la producción de ese programa? A ver, Luz tal vez nos pueda colaborar. Hola, hola. Adelante, Alejandra. Ya, en el tema de lo que uno ve o lo que consume, tiene que ver mucho con el interés, ¿no? Y creo yo que los que ponen estos programas es para jalar más audiencia. Y lamentablemente los programas, por ejemplo, de investigación, cosas así, son los menos vistos, porque no hay interés por las personas en la parte cultural. Hay programas que son más formativos, pero no es de mucho interés de las personas, pero ser como Casos Cerrados, Simpson, otros podemos decir, tipo de programas de la tele son los que más jalan audiencia. Y pienso yo que por ahí también las empresas televisivas la ven, ¿no? Lo que quieren es audiencia. De mi punto de vista, jala gente es porque a la gente le gusta. Correcto. Entonces, eh, claro, yo he visto el programa, he visto varias veces, y me llama la atención que para el contenido que tiene ese programa, hay un despliegue, el mismo escenario, o cómo se llama, el estudio donde graban este programa, es bastante amplio. Se nota que hay mucha inversión de recursos ahí. Hay un equipo técnico bastante grande, hay mucha gente de apoyo y bueno, desde luego, esto genera, además, ¿no? Del interés por este tipo de programas sensacionalistas,
una demanda de publicidad que es interesante. Entonces, cuando nosotros vamos a juzgar, en este caso, ese programa, si lo hacemos desde el punto de vista técnico, tendríamos que estar más preparados, ¿no? Tendríamos que saber un poco de lo que es producción, de lo que es justamente el rating, de lo que es el interés de las empresas en pasar la publicidad durante este programa. Entonces ahí podríamos tener otro tipo de evaluación. Entonces ya no es simplemente en cuanto al contenido, sino en cuanto a lo que genera ese programa y que tanto al canal de televisión que lo retransmite en nuestro medio, como a los que producen ese programa, les está generando un ingreso interesante, porque si no fuera así, ya hubiera salido del aire, ¿no? O sea, ya no sería interesante de pasarlo en la televisión pese a que es televisión local, pero tiene mucha audiencia. Entonces, si nosotros, gracias Alejandro, si nosotros no conocemos mucho del tema, del objeto de lo que estamos juzgando, entonces tal vez nos equivoquemos en la evaluación. Entonces, otra vez acá el ejemplo, ¿no? Si queremos hacer una evaluación de una pieza arqueológica, entonces, vamos a tener más sustento si la evaluación la hace un profesional, alguien que haya estudiado, alguien que haya tenido experiencia en esta ciencia que es la arqueología. Y desde luego le vamos a dar más valor a esa evaluación del profesional que a la evaluación de cualquier otra persona. Entonces, es importante que nosotros también, cuando hagamos una evaluación, estemos preparados en lo que vamos a evaluar. Entonces, si vamos a hacer evaluación de matemáticas y nosotros no tenemos una base suficiente en matemáticas, posiblemente estemos haciendo evaluaciones un tanto eh, limitadas, ¿no? Porque no vamos a decir que eh, no estamos preparados para hacer una evaluación, pero sí tenemos que estar bien claros en que debemos tener conocimiento de lo que vamos a juzgar. Entonces, si vamos a evaluar eh, psicología, tenemos que estar preparados en el campo de la psicología, porque si no, no vamos a poder hacer una evaluación correcta. Bien, esos ejemplos se transfieren, ¿no? Habíamos visto de la televisión, de la pieza arqueológica, se transfieren y se aplican a cualquier otro campo de la actividad humana o también a los aspectos de la realidad que precisamos someter a una evaluación. Entonces, ok, no estamos preparados para evaluar en matemática, pero podríamos prepararnos. Claro que sí. Entonces, si nosotros tenemos una preparación adecuada, si nos informamos, si tenemos ese respaldo de poder desarrollar nosotros una prueba para que luego nuestros estudiantes hagan una prueba similar, o sea, está bien. Vamos a poder hacer una evaluación adecuada porque nosotros sí hemos hecho ese proceso previamente. Pero si no hubiéramos hecho algo así, no podríamos hacer una evaluación que sea válida. Entonces, para todo esto es que nosotros vamos a siempre preferir una evidencia que también sustente ese valor o esa evaluación que nosotros vayamos a hacer. Entonces, las personas que hagan las evaluaciones o nosotros como evaluadores tenemos que tener experiencia, tenemos que ser competentes y tenemos que tener también el conocimiento respecto a lo que vamos a juzgar. Entonces, si nosotros hemos podido estudiar esa materia, desde luego, nosotros vamos a poder hacernos un poco más hábiles al respecto. ¿Por qué? Porque ya no es la primera vez que vemos esa situación. O sea, ahí estaríamos haciendo un nuevo aprendizaje, una complementación del aprendizaje. Y así también nosotros vamos a poder
hasta desarrollar nuestros propios ejemplos, nuestros propios ejercicios, nuestras propias evaluaciones, sin ese, bueno, tenemos también la costumbre, ¿no?, de repetir. Y esto nos ocurre justamente en matemática, cuando nosotros en el colegio hemos hecho la álgebra de Baldor y nos hemos aprendido muchas cosas de memoria, incluso a resolver los ejercicios que tal cual nos los han enseñado, ¿no? O sea, es un poco memorizar y repetir lo que nos habían enseñado. Pero cuando ya nos llevan esos ejercicios o esos planteamientos a situaciones que son un poco más cercanas a la realidad, donde nos ponemos en una situación a veces hasta personal, ¿no? Cuando, bueno, ocurre el ejercicio que dice, cuando tu hermana tenía 10 años, tú tenías el doble de su edad, y ahora que tiene 30 años, ¿cuántos años tienes? Y no analizamos mucho esa parte teórica, y mucha gente dice, bueno, yo tengo 60, porque cuando mi hermana tenía 10, yo tenía 20, que era el doble. Ahora que tiene 30, yo tengo el doble, entonces son 60. Y no se hacen actores de esa situación, de ese planteamiento, para poder decir, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Es coherente, por más que el planteamiento pueda ser un tanto hasta impreciso, aunque no es en este caso, pero hay que nomás llevar una ecuación, en el caso de la matemática, a un ejemplo que podamos nosotros apreciar de forma más fácil. Entonces, cuando sabemos resolver problemas, aplicar en el ejemplo la matemática va a ser mucho más simple. Pero si es simplemente tener una fórmula, un procedimiento de solución y todo eso, vamos a repetir lo que nos han enseñado en la época de nosotros en el colegio, y no vamos a estar mejorando la calidad educativa. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener experiencia, tenemos que ser competentes, tenemos que tener el conocimiento y además replantear. Nosotros hemos repasado, hemos vuelto a vivir toda esa situación y podemos replantear. ¿Por qué? Porque ya podemos hacer un análisis más claro, y después vamos a poder valorar, vamos a poder evaluar mucho más adecuadamente ese objeto con lo que queremos juzgar. Y vamos a tener la evidencia, y ya les digo, ¿no?, a veces incluso en material que nosotros mismos vamos a poder incorporar, y vamos a tener mejores resultados con el desempeño de nuestros estudiantes. ¿Qué información significativa se requiere para la evaluación? Entonces acá ya tomamos en cuenta las evidencias. Las evidencias van a ser todo el material que nosotros tengamos producto de el proceso el proceso educativo. Entonces, si nosotros pedimos un trabajo de investigación y los estudiantes copian y pegan, no están dejando de presentar su trabajo. Pero si nosotros además les pedimos que hagan un análisis, que hagan algún aporte de lo que han estudiado, de lo que han investigado, tendríamos una mejor evidencia para la evaluación. Entonces, podemos pedir, investiguen este tema, y vamos a decir que pocos se van a dedicar a leer y a revisar de qué se trata el tema en sí. Pero porque ya la tecnología nos lo permite, van a haber muchos que incluso ni van a entrar a buscar material bibliográfico o publicaciones. Directamente van a conectarse a una inteligencia artificial
y van a pedirle a la inteligencia artificial que les haga el trabajo, ni lo van a leer y lo van a presentar. Y como está mejor presentado que un copiar-pegar, tal vez nosotros podamos asignarle una mayor evaluación, una mayor nota. Pero ahí tenemos que también ser críticos de lo que estamos pidiendo para poder evaluar adecuadamente. Y por más que la opinión sea de la persona del estudiante, un criterio muy personal, pero en algún caso también sea un criterio de la inteligencia artificial, hay perdón, hay algunos indicios que nos dan como resultado que no han hecho esos estudiantes la investigación y menos las conclusiones. Así que nosotros, dentro de la información que vamos a evaluar, tienen que estar las evidencias y cómo hemos interpretado estas evidencias. Por otro lado, van a estar los indicadores. Entonces, los indicadores, que si es una evaluación práctica, que es una evaluación, un cuestionario cerrado, vamos a decir, ahí es simplemente el resultado, ¿no? de toda la evaluación, porque no hay que hacer desarrollo. Pero cuando hay desarrollo, también nosotros tenemos que poder respaldar la evaluación que estamos haciendo, la apreciación, el valor, el juicio que estamos emitiendo. Y eso va a estar visible porque vamos a tener una evidencia de lo que nosotros estamos evaluando. Entonces acá ya se van presentando las situaciones o las mediciones cuantitativas y las cualitativas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer mediciones cuantitativas, es bien simple, ¿no? Esta Zafira, ¿cómo vas a decir eso, Tu hija? micrófono, Lourdes. ¿No fuiste tú? Ok. Entonces, las mediciones cuantitativas son bien prácticas, ¿no? Porque solo hay respuestas correctas en la mayoría de los casos. Bueno, puede haber, digamos, algún cuestionario que tenga una evaluación parcial si son varias respuestas, pero va a ser muy simple y esto es bien mecánico. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluaciones cuantitativas, es simplemente llegar a un número y si han cumplido con eso, está bien, no hay problema. Pero cuando hacemos evaluaciones cualitativas, ahí tenemos que ponerle mucha más atención y también tenemos que participar más en el proceso evaluativo, porque nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere expresar el estudiante o el objeto de estudio. Entonces acá, si vemos las actitudes, vamos a decir de los estudiantes o de los profesionales respecto a la ética, porque la ética no solamente se puede analizar en los profesionales, también en los estudiantes. Vamos a tener que hacer incluso entrevistas, ¿no? Para saber cuál es la respuesta que tienen ante una situación que puede ir en contra de las costumbres, de las tradiciones personales. Y ahí tenemos que ver si realmente la cultura está afectando a ese criterio, a esa respuesta. Porque, como ejemplo, hoy en día todavía tenemos muchas actitudes machistas, pero que a mucha gente no les parece mal, ¿no? Pensar que las señoritas no puedan maquillarse o que los jovencitos no puedan tener el cabello largo, son situaciones que no tienen nada que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo educativo,
pero todavía hay personas que tienen esos criterios y esos sesgos que distorsionan su visión de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, nos va o nos puede ocurrir también que nosotros tenemos algún estudiante dentro de un grupo que tiene muchos tatuajes. Ya no es tan raro, ¿no? Ver que tanto los jóvenes como las señoritas tengan tatuajes visibles y todo, pero eso no significa nada. Habrán gustos, ¿no? A mí me gustan los tatuajes, a otra persona no. Entonces, eso no tiene nada que ver con el valor de las personas y con el desempeño, además, ¿no? El desempeño como estudiantes o como profesionales. Sin embargo, también todavía tenemos ahí en estas situaciones de prejuicio que en en algunas empresas no contratan personas que tengan tatuajes visibles. O sea, si alguien tiene un tatuaje en la cara, no lo van a contratar porque piensan que una persona eh, mm, tiene una mejor impresión con el resto cuando se ve Muchachos, junta. apúrense. Sus micrófonos, por favor. Entonces ahí las personas pueden estar muy enfocadas, muy dedicadas a su trabajo y su vida personal no tiene por qué interferir en el resultado de estas personas. Y si es un estudiante, también lo propio. Y hay muchos estudiantes que por, no sé, por gusto, no vamos a decir por rebeldía, se tatúan, se tiñen el cabello, se visten de alguna forma, pero son buenos estudiantes, entonces hay que dejar de lado los prejuicios y hay que ir más al criterio que vamos a emplear cuando hagamos la evaluación de un documento sin pensar en la persona, ¿no? Sin pensar en cómo se ve, en cómo es no sé, su forma de hablar incluso, y eso tiene que ver con las evaluaciones cualitativas. Entonces también ahí puede ser que estas personas vivan en un contexto así. Y no es que hayan tomado una decisión, sino que era parte de, no sé, del desarrollo, ¿no? Para poder em, em, estar en en ese grupo cultural. Entonces, tenemos que aplicar mucho el criterio ahí cuando hagamos las evaluaciones cualitativas para dejar de lado los prejuicios y enfocarnos en lo que realmente hay que evaluar. Entonces, otro ejemplo. Cuando queremos saber necesidades prioritarias en una comunidad en la parte de salud, también hay que ver el contexto, ¿no? Porque no es lo mismo mm, una situación de epidemia en el altiplano que en el oriente. Entonces, en el altiplano, pese a que hay algunas mutaciones y demás, no vamos a tener muchos casos de dengue. Y en el oriente, no sé, no vamos a tener algunas otras situaciones que se dan más en en el altiplano. A ver, como idea, tal vez problemas en la piel eh, por las inclemencias del tiempo, bueno, y cosas así. Entonces, cuando vamos a analizar cuáles son las necesidades de de una comunidad en la parte de salud, hay que ver bien cuál es el contexto y cuáles son las condiciones de vida y las condiciones también culturales de esa población, de esa comunidad. Y hay que bueno, hay que aplicar también el criterio. Y por último, cuando queremos saber los intereses de los televidentes, a mucha gente, como ya hemos visto en el ejemplo, le gusta un programa porque le, in- le interesa ver qué es lo que ha hecho o qué es lo que hace la gente, ¿no? Le llama la atención la vida privada de las personas.
Pero hay otras personas que dicen, no, o sea, si es ese tipo de programa, prefiero ver otra cosa o no ver televisión. Entonces ahí eh, ocurre lo mismo con el fútbol. Ayer había un partido de Bolivia con Colombia y la mayor parte de las personas estaban atentos al resultado del fútbol, pero no por eso significa que se va a paralizar la actividad. O sea, igual se tiene que continuar con las actividades cotidianas y si bien ha habido un grupo que estaba muy concentrado en el partido y todo eso, el resto de la gente ha estado haciendo sus actividades como de costumbre y bueno, se han enterado de los resultados tal vez al final del día cuando ya estaban en su hora de descanso. Entonces ahí podemos pensar que era un evento de interés nacional, que sí era, pero no para todas las personas, ¿no? Ahí también tenemos que hacer una separación de lo que son los gustos y las preferencias de las personas y también vamos a poder saber qué es lo que vamos a tomar en cuenta cuando hay estos intereses de las personas que ven televisión, que están pendientes de todo esto. Bueno. La información que se persigue y se obtiene tiene que ser verídica y adecuada para los fines que deseamos alcanzar. Entonces, las evidencias tienen que ser fieles, ¿no? Si los estudiantes presentan sus trabajos, presentan o rinden sus evaluaciones, ahí está lo que han hecho, es la parte que han desarrollado los estudiantes. Pero ¿cómo vamos a saber si los estudiantes están asimilando lo que nosotros les transmitimos? Entonces, al margen de los trabajos de investigación, de los cuestionarios, tendríamos que esperar un producto de los estudiantes en su proceso educativo de la materia específicamente, que no tiene que ver solamente con la parte teórica, ¿no? Sino con la parte práctica. Los cuestionarios, las evaluaciones que tomamos en pruebas abiertas o cerradas, nos van a dar un resultado en la mayor parte de los casos de lo que han aprendido en la teoría. Pero cuando nosotros les pedimos una aplicación práctica, vamos a también poder evaluar qué es lo que han podido entender y aplicar de la parte teórica a algún caso que puede darse en su contexto o que puede tener, no sé, una aplicación permanente. Hay que ver si el estudiante o si nuestros estudiantes están teniendo la capacidad de poder aprender autónomamente al margen de lo que nosotros podamos hacer como docentes. Entonces, ahí, si hay un trabajo de investigación, ese trabajo de investigación tiene que formar parte del producto que van a poder dar estos estudiantes aplicándolo en un caso que se acerque más a su realidad. Entonces, igual, estas evidencias nos van a dar un respaldo verídico porque vamos a poder también entender cuál ha sido su nivel de comprensión de una materia cuando tengamos un producto de ese estudiante en esa materia. Y ahí nosotros vamos a dejar de ser subjetivos y vamos a ser más objetivos, ¿no? Nosotros vamos a tener algo más, o sea, una evidencia que nos va a respaldar esa valoración que estamos haciendo. Entonces, para que esta información sea adecuada, hay que capturar los datos más relevantes y que mejor van a indicar la presencia y la magnitud del fenómeno. Y ya están ahí trabajos de investigación, están los cuestionarios, las pruebas y la aplicación práctica. Entonces ahí nosotros vamos a tener evidencias de la evaluación que estamos haciendo y el resultado que se va a obtener. Cuando hacemos la evaluación y estamos obteniendo evidencias, a veces tenemos
algunos elementos que son más simples y en otros casos para poder hacer una valoración adecuada se pone un tanto difícil. Entonces acá hay que entender que nosotros vamos a poder valorar de forma más fácil cuando tengamos situaciones cuantitativas. Por ejemplo, si nosotros en este momento les preguntamos la temperatura de los lugares donde está cada uno de ustedes del grupo, vamos a tener variaciones, pero va a haber también coincidencias, porque vamos a tener muchas personas que van a estar en la misma ciudad, vamos a tener muchas personas que están en condiciones similares, pero ahí podemos decir, a ver, ¿quiénes están en este momento con una temperatura mayor a los 25 grados? Entonces vamos a tener como referencia los 25 grados y los que están por encima y los que están por abajo. Entonces ahí vamos a tener 4 que están por encima, 10 que están por debajo y un otro número que esté justamente en los 25 grados. Y eso es fácil, ¿no? Entonces ahí es simplemente que nosotros midamos esa situación, que no la tenemos que hacer nosotros, sino que vemos cuál es la temperatura ambiente bueno, no, la temperatura en el sector donde estamos en este momento y es muy específico. Entonces ahí eso es lo que hay y no hay más nada. O como otro ejemplo, ¿cuánto de agua han consumido en su factura del servicio básico el mes anterior? Entonces vamos a tener una variedad de resultados, pero eso es igual también muy específico porque hay un respaldo, hay una evidencia. Y ahí tenemos la factura del consumo de agua y por más que este mes baje o suba, lo que ya se ha consumido ya no se puede cambiar. Entonces ahí tenemos la evidencia de que ese consumo ha sido en el mes anterior y no hay más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que evaluar otra situación? Cuando tenemos que evaluar algo que no es cuantitativo. Entonces, ¿cuál es la capacidad de un estudiante para resolver un problema? O primero, para entender el problema. Porque si no lo entiende, ¿cómo lo va a resolver? Entonces, ahí puede ser que el planteamiento no sea correcto, puede ser que el lenguaje no sea correcto, y nosotros tenemos que ser más amplios ahí para poder dar una explicación a todo el estudiante, a todo estudiante que la requiera, porque no todos procesan la información de la misma forma. Sin embargo, hay que tratar de ser lo más claros para que haya un entendimiento adecuado del problema y después hay que ver cómo resuelven el problema y hay que evaluar no tanto si salió bien o no salió bien la solución, sino cuál ha sido el motivo para que opten por esa solución. Y ahí nosotros vamos a poder también tener una evidencia para hacer una evaluación más cualitativa y no tanto cuantitativa. Los parámetros de comparación. Para que nosotros hagamos evaluaciones, tenemos que trabajar con parámetros de comparación. Entonces, acá hay un ejemplo que vamos a ver enseguida, que es aplicado a la parte cuantitativa. Entonces, cuando nosotros queremos saber si un fenómeno es bueno, apropiado, suficiente, eficaz o no, necesitamos un parámetro, una regla con la que nosotros hagamos una comparación. Y para emitir nuestro juicio de valor, tenemos que comparar las evidencias, todo lo que hemos obtenido, ¿no? de respaldo de lo que hacen los estudiantes, y compararlas con los parámetros. Entonces, acá, a ver, los que quieran participar, ¿cuánto es fiebre para las personas? ¿Qué temperatura? O sea,
¿En qué temperatura nosotros decimos que una persona tiene fiebre? 37, tal como marca ahí. Ok, me parece muy bien. ¿Alguien más? 39 grados. Ah, ya, ok. Entonces, pese a que acá tenemos un termómetro con una marca, ¿no? En el 37, y hay otro criterio. ¿Alguien más que quiera colaborarnos para que tengamos un parámetro de cuánto es fiebre para Arriba, nosotros? arriba de los 36 grados siempre hay fiebre. Perdón, no se escuchó bien. Arriba de los 36 grados ya se considera ya fiebre. Ah, ya. A ver, de los tres que han participado, ¿alguno tiene relación con las ciencias de la medicina, con las ciencias de la salud? Parece que no. Entonces, ¿qué pasa acá? Si hubiera participado algún profesional médico o enfermero o que tenga, no sé, alguna, alguna carrera relacionada a la salud, nos hubiera sido mucho más específico, ¿no? O sea, efectivamente, en esta temperatura ya uno puede decir que tiene fiebre. De acá para abajo, podemos decir que es una hipotermia. De acá para arriba, una hipertermia. A ver, vamos a ver qué pasa. Entonces, hay este parámetro de comparación. Resulta que 35 grados es hipotermia. 37 grados es la temperatura normal. Y lo que decía nuestro colega, 37,9 y es una febrícula. Y 38 y es una fiebre moderada. 39,6 una fiebre grave. Y 41 grados hipertermia. Entonces, si nosotros no tenemos una tablita así y le tomamos la temperatura a alguien, podríamos decir que bueno, por algunas características, ¿no? Como que se sonrojan, empiezan a transpirar y todo, podríamos decir que tiene una temperatura alta, pero no podríamos decir qué tipo de fiebre es o si es simplemente una febrícula. Pero si le tomamos la temperatura y tenemos un parámetro de comparación, ahí nosotros podemos decir en qué situación se encuentra esa persona. Y ese es un ejemplo. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer evaluación, tenemos que tener parámetros de comparación. ¿Cómo vamos a saber si un estudiante es muy destacado? A ver, ¿cuánto de nota tendría que tener en su evaluación, en la evaluación sumativa? ¿Ya? Vamos a ver que tiene ahí, no sé, 70 sobre 100 y podríamos decir que es un estudiante destacado. Bueno, entonces ahí nosotros también tenemos que tener los parámetros de comparación y tenemos que decir, en esta materia, la nota mínima no es 50, o sea, 51 en realidad, ¿no? La nota mínima es 70, como ocurre en muchos programas de posgrado. Entonces, de nada nos sirve tener 69 porque no estaríamos aprobando esa materia. Y en otros parámetros, 69 puede ser una calificación bastante buena, pero ahí nosotros tenemos que manejar parámetros. Y esos parámetros nos van a dar la respuesta de la evaluación en cuanto al nivel de desempeño que han alcanzado los estudiantes. Y bueno, acá es muy claro el ejemplo, ¿no? Ahí es bastante claro el parámetro y cómo se aplica. Entonces, hay una medición, tenemos los parámetros de comparación y determinamos en qué nivel está.
Entonces resulta que había estado en una temperatura normal, pero por condiciones externas habían eh, ciertos indicios de que podría haber una fiebre, pero el termómetro nos ha demostrado que no había fiebre. Entonces, simplemente condiciones que no eran relativas a tener un problema de salud en sí, que podría haber sido un esfuerzo, bueno, algunas situaciones. Sin embargo, tenemos el instrumento de medición y tenemos los parámetros de comparación y ahí ya tenemos un resultado. Ahora, viendo por la parte cualitativa, cuando queremos saber cómo se adapta una persona a una situación de trabajo grupal o cómo están comprendiendo los principios teóricos complejos, porque deberían poder explicar, ¿no?, en sus palabras, la creatividad, la parte crítica de un individuo, cómo se puede evaluar una obra de arte, un ensayo o cualquier otra situación, otra cosa. No es fácil contar con parámetros de referencia ideales y absolutos. Y ahí es también otro ejemplo claro, ¿no? Las obras de arte no se pueden parametrizar con un modelo. ¿Por qué? Porque resulta que alguien pintó una línea en un lienzo blanco y es un cuadro, no sé, muy valioso para algunas personas. Y cuando se van uniendo criterios, resulta que se va haciendo más común esa situación y esa pintura que puede parecer muy simple, resulta que tiene un valor mucho más allá de lo que podría haber tenido independientemente de la persona que lo pintó. Ahora, partiendo por ese otro lado, cuando tenemos una obra de arte de un personaje conocido, desde luego que ya viene con un antecedente. Y hay otro programa de televisión que es bastante interesante, que han debido ver también, que es El precio de la historia, donde hay obras de arte que realmente llaman la atención cómo tienen tanto valor. Y también como hay esas obras de arte que tienen mucho valor, empiezan a hacer copias y desde luego ya distorsionan el valor de esas obras de arte y muchas personas que aparentemente tienen un valor muy alto en su poder, resulta que es una copia y no tienen nada. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque la mayor parte de las personas no tienen ese conocimiento del arte en sí y esa información que es válida, ¿no?, para poder darle un juicio de valor a una cosa. Pero tenemos que aplicar otro tipo de parámetros cuando hacemos evaluaciones cualitativas. Y ahí hay que tomar como referencia otras bases de comparación que se van a adecuar mucho mejor a los fenómenos que vamos a evaluar. Podemos determinar y juzgar la adaptación social con base en el grado de acercamiento o de desviación que presenta frente al comportamiento medio de los compañeros, de sus compañeros. Entonces ahí nosotros podemos hacer un análisis de todo el grupo, separar por género, que bueno, resulta que es más apropiado decir por sexo, porque el sexo está definido, el género puede estar no definido, pero también tiene que ver la cultura. Entonces, bueno, tal vez ustedes han escuchado o han tenido la ocasión de ver alguna situación de personas que tienen cierta religión. A ver, un poquito yendo a lo que no deberíamos tener en nuestro medio, pero hay, y es, a ver, como ejemplo nada más,
los musulmanes, que tenemos también un grupo en Bolivia y tenemos musulmanes que son nativos de acá, ¿no? O sea, de alguna forma han recibido el llamado y están en esa religión y involucrados en esa religión. Y resulta que, lamentablemente, las mujeres en esta religión no tienen poder de decisión, ¿no? No tienen libertad de expresión. Y eso es algo que ya a estas alturas del desarrollo social no debería haber. Pero todavía hay mucha gente que se lleva esa cultura, está muy aferrada a esa cultura, que no concibe el progreso, no concibe la igualdad. Y lamentablemente esa es una situación que puede afectar, no digo que vamos a tener en nuestros grupos muchos musulmanes, pero hay otras tendencias, hay otras creencias también que también nos van a afectar cuando hagamos una evaluación de la adaptación social. Resulta que hay algunas personas que no pueden trabajar o no pueden tener actividades los días sábados. Hay otras que no tienen actividad laboral o de estudios los días domingo. Entonces, cuando se quiere hacer alguna actividad y tenemos esos frenos, hay dos opciones, ¿no? Ir con lo que hace la mayoría o tratar de eh, no cambiar, digamos, el día de la actividad, pero tratar de compensar de alguna forma esa situación, respetando un poco las tradiciones y las creencias de los individuos. Pero ahí no tenemos que tratar de cambiar a las personas, pero sí hay que entender, ¿no? Que así como hay diferencias, esas creencias, esa cultura puede ser que actúen de distinta forma y grupos, ¿no? Grupos dentro de un módulo de estudiantes, hayan grupos que tengan más afinidad, otros grupos que realmente les cueste mucho bueno, por tradición, por creencia, adaptarse socialmente. Y hay otras personas que simplemente no tienen esa competencia, ¿no? de la adaptación social. Y puede ser ni siquiera por creencia, por tradición, simplemente porque no les apetece, ya no tienen intención de interactuar socialmente. No podemos forzarlos, pero también tenemos que entender alguna situación por ahí que no nos va a quitar el sueño, pero que sí hay que tomar en cuenta a tiempo de hacer la evaluación. Entonces, cuando nosotros queramos interpretar y valorar la comprensión confrontando con características cuantitativas y cualitativas, vamos a poder identificar un plan de acción y elaborar un plan de acción. Vamos a poder formular hipótesis y también vamos a poder trabajar con herramientas, vamos a poder desarrollar tal vez algunos procedimientos, vamos a poder hacer algunos procesos que se adecúen de mejor forma a ese grupo con el que nos ha tocado trabajar. Entonces, no es dedicarle mucho tiempo, porque esto a veces no nos da para poder hacerlo, pero hay que tratar de hacer una revisión, un análisis y, bueno, entender algunas diferencias que van a haber siempre entre un grupo y otro, y dentro de los mismos grupos entre una persona y otra. Entonces, ya con todo esto, vamos a definir la evaluación como un proceso dirigido a la determinación de la magnitud
cualitativa y cuantitativa de un fenómeno, a fin de valorarlo frente a parámetros de referencia y como resultado de ello vamos a proponer alternativas de respuesta. No estamos hablando acá de solución, sino de respuesta. Entonces, la evaluación es un proceso que nos va a determinar una magnitud, que es un número, en base tanto a la parte cualitativa y la cuantitativa respecto a un fenómeno. Y también vamos a valorar frente a parámetros de referencia esa magnitud. Y como resultado de ello vamos a proponer alternativas de respuesta. Esta ha sido la evaluación. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces, los que están, no sé, muy motivados y han logrado una buena o una mejor evaluación, hay que mantener esa motivación y hay que hacer esa parte, ¿no? Hay que trabajar en eso, la forma de motivarlos. Los que no han tenido un muy buen desempeño, pero igual han logrado vencer la materia, hay que pedirles que mejoren su rendimiento, hay que pedirles que se interesen un poco más en aprender, no digamos en mejorar su nota, porque esta es una consecuencia de que los estudiantes se apropien del conocimiento y lo puedan aplicar. Entonces, esto va en beneficio de los estudiantes, pero se refleja en una calificación. Y los que no han podido aprobar, igual tiene que haber una motivación. Desde luego, o sea, no van a continuar con el grupo, van a tener algunos inconvenientes, pero el resultado de esa evaluación tiene que venir con una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser útil tanto para el objeto de estudio, o el objeto de la evaluación, perdón, y el evaluador. Porque nos va a ocurrir que en algún caso nosotros no hemos no hemos dado mucho apoyo. Entonces, parte de la responsabilidad de que no haya habido un aprovechamiento es nuestra. Y tenemos que, bueno, ser también autocríticos ahí. Y tenemos que mejorar para que también el desempeño de nuestros estudiantes mejore. Y en el campo de la educación superior, donde los aspectos a evaluar son múltiples, la evaluación puede recaer ya sea en el sistema educativo, no en el momento, ¿no?, que nosotros estamos haciendo una evaluación a los estudiantes, sino posteriormente o previamente. También en el currículum, en los programas, en los recursos tecnológicos que hoy en día no podemos dejar de lado, las estrategias que se están utilizando y que podríamos cambiar o innovar, el desempeño como docentes, el desempeño de los estudiantes y los métodos que se aplican, los proyectos y cualquier otra cuestión. Entonces, la evaluación de la educación superior ya va a tiene muchos más fines. Podemos hacer evaluaciones incluso de las condiciones en las que están estudiando, bueno, están asistiendo a clases los estudiantes. O sea, hay una buena iluminación, hay una buena ventilación, tenemos un servicio de Wi-Fi para que pueda haber una buena conectividad. O sea, podemos hacer esas evaluaciones para mejorar la calidad educativa. Antes, los alumnos y los profesores eran los únicos objetos de la evaluación educativa, pero hoy también, como habíamos visto, se evalúan los proyectos educativos, programas, materiales curriculares, instituciones educativas, etc. Y la evaluación educativa sugiere los siguientes niveles. La evaluación del estudiante en cuanto a aprendizajes y aspectos biológicos y psicosociales del estudiante. La evaluación del programa o componentes del sistema educacional, programas, medidas o recursos tecnológicos, grupos de personal, las aulas, etc. Y la evaluación del sistema. ¿Cómo está el sistema académico que sigue la institución? ¿Es adecuado? ¿Puede mejorar o hay que cambiar? No vamos a decir que
nuestra evaluación va a ser muy determinante, pero sí puede aportar en algo para que se tomen decisiones. Entonces, es importante que también veamos en ese nivel si el sistema educativo es adecuado o no. Y si no es, también tenemos que plantear que se hagan cambios, mejoras o se innove para que podamos tener una mejora en la calidad educativa. Y la evaluación educativa puede tener por objeto cualquiera de los componentes que convergen en la realización del proceso educativo en el nivel nacional, regional, institucional, del programa y del aula. En consecuencia, es un proceso que se orienta hacia la determinación, búsqueda y obtención de evidencias acerca del grado y nivel de calidad del aprendizaje del estudiante para juzgar si es adecuado o no y tomar las medidas correspondientes. Entonces, ya acá vemos que es un proceso que nos va a dar evidencias, o sea, que nos va a ayudar a obtener evidencias que van a respaldar el grado y nivel de calidad del aprendizaje del estudiante, para que nosotros, con base a esas evidencias y con base a lo que hemos analizado, emitamos un juicio en sentido de si es adecuado o no, y tomar o sugerir medidas correspondientes. La educación o la evaluación educativa obedece a razones lógicas. Y ahí tenemos la evaluación de los aprendizajes, que esto es importante, ¿no? Ese es el saber, si hablamos de los saberes. La estimación del progreso del estudiante para verificar la adecuación del sistema educacional y de sus elementos. Entonces, si el estudiante está progresando, realmente hay un referente para decir que el sistema educativo está bien y sus elementos también están bien. Pero si no hay un progreso adecuado, si el estudiante no está pudiendo asimilar la parte teórica y menos aplicar la parte teórica a la práctica, algo está fallando. Entonces puede ser que el sistema educativo no sea el más adecuado. Hay que hacer una revisión. Y lo más importante en la educación superior es el desarrollo de competencias en los estudiantes, que ya sabemos, ¿no? Que hay competencias genéricas, hay competencias que son de la profesión o de la especialidad, y hay competencias que son profesionales que justamente son para que se puedan aplicar en la práctica, pero ya en la práctica laboral. Y este desarrollo de competencias es lo que nosotros tenemos que conseguir. Desde el saber ser hasta el saber hacer, ¿no? Si una persona, sin ser prejuiciosos, sin tomar nuestro criterio como el único válido, pero si una persona puede desarrollarse como ser humano, y es un avance. ¿Para qué? Para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren y también tengamos un impacto positivo en el grupo social donde pertenecen estos estudiantes, y desde luego vamos a tener una mejora también en el bien común. Entonces, las competencias tienen que ser desarrolladas, y las competencias que no conocen tienen que ser aprendidas para que se desarrollen. Entonces, ese es el papel de nosotros como docentes, desarrollar competencias. Y los estudiantes tienen que también aprender de nosotros a desarrollar las competencias, porque puede ser que nosotros tengamos desarrollo de algunas competencias y otras no tengamos muy desarrolladas. Entonces, también tenemos que desarrollar nuestras competencias para que seamos un ejemplo y para que podamos exigir a nuestros estudiantes que también desarrollen sus competencias, tanto en conocimientos, en la parte técnica, en la parte de actitudes, la parte actitudinal.
y las destrezas que vienen con la forma en que van a aplicar, ¿no?, sus conocimientos ya en la vida real. Y destacamos 5 componentes medulares. Entonces, primero los propósitos de la evaluación. ¿Para qué vamos a evaluar? Después los aprendizajes por evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? La información sobre lo aprendido por el estudiante. ¿Cómo obtener evidencias? La valoración de las evidencias frente a patrones de confrontación, los parámetros. ¿Frente a qué vamos a evaluar? Y el empleo de los resultados para fines educativos. O sea, ¿para qué vamos a usar los resultados? Primero, si tenemos que asignar una calificación numérica, ¿cuánto va a ser la calificación numérica? Y en base a esa calificación numérica, ¿a qué nivel de desarrollo han llegado y qué corresponde con ese nivel de desarrollo? Hay que hacer una reflexión, hay que hacer una retroalimentación y con eso vamos a tener un mejor resultado de no solamente del proceso, sino de la evaluación educativa. Entonces, ya viendo los propósitos de la educación, vemos estos 3 propósitos. El diagnóstico, con el que vamos a determinar si el estudiante posee las condiciones y los requisitos previos para empezar bien la enseñanza que se emprenderá. Esta estimación es básica para que nosotros verifiquemos la adecuación del sistema educacional y de sus elementos. Entonces, si hay una buena respuesta, va a ser muy fácil continuar con el sistema educativo y los elementos que ya están diseñados. Pero si no hay una buena base, tal vez tengamos que replantear algunos cambios, algunos ajustes, tanto al sistema como a los elementos con los que trabajamos. El propósito formativo, que va a ser para determinar durante todo el proceso educativo el progreso en el desempeño del estudiante para que nosotros podamos ayudar a mejorar en su rendimiento. Entonces, un propósito formativo, cuando hacemos evaluaciones de lo que estamos aprendiendo teóricamente y si llevamos a la práctica, nosotros vamos a poder también ver cuál es el progreso de nuestros estudiantes y para que mejoren su rendimiento. Y por último, el propósito sumativo para determinar y calificar los resultados conseguidos al finalizar una o más unidades, un curso, una carrera y estimar la funcionalidad del programa aplicado. Entonces, este propósito sumativo va a ser justamente el que nos va a consolidar la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa para que nosotros tengamos un resultado de el desempeño del estudiante en determinada materia y cuál ha sido su nivel alcanzado para que nosotros podamos hacerle una retroalimentación y podamos también desarrollarlo o alentarlo a que se desarrolle mucho más. Ahora, ¿qué evaluamos? Desde luego vamos a evaluar los aprendizajes, pero hay que tomar en cuenta que dentro de los aprendizajes vamos a tener los aprendizajes planeados, que es lo que tenemos dentro del programa que vamos a llevar adelante. Y con los aprendizajes planeados vamos a poder juzgar el desempeño del estudiante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un material y con ese material vamos a tener también las herramientas de evaluación y vamos a aplicar nuestras herramientas para que podamos saber cuál ha sido su desempeño en los aprendizajes planeados. Pero también con los aprendizajes planeados vienen los aprendizajes no planeados, que esto es válido para complementar la evaluación de los aprendizajes planeados, porque también vamos a poder aprender muchas cosas de nuestros estudiantes que nos van a sorprender mucho en varias ocasiones, ¿no? A veces les da por
leer y aprender de forma autónoma muchas cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Y siempre tener la opinión, el criterio de los estudiantes cuando hacemos cuando tiene lugar hacer alguna intervención, nos va a enriquecer en la clase, pero tiene que haber esa voluntad de hacerlo, ¿no? Y ahí se dan los aprendizajes no planeados, porque a raíz de una investigación pueden compartir actualizaciones, pueden compartir incluso cambios de paradigmas, ¿no? que se dan y nosotros también rescatar de esa participación de nuestros estudiantes para ya una siguiente oportunidad incorporar dentro de nuestro material algo que salió a raíz de una investigación y que han cumplido con la investigación, pero además han ido un poco más allá, se han interesado en ver qué hay actualmente en esta materia. Y si bien no estaba dentro de nuestro contenido, va a enriquecer esa materia y posiblemente nos ayude a que nosotros mejoremos ese material, ese contenido, incorporemos esa situación en siguientes experiencias y que, bueno, vayamos siempre aportando, no solamente con nuestro criterio, ¿no? Puede haber también otros colegas profesionales que nos vayan a orientar o que nos vayan a, en algún caso, compartir alguna información a la que han tenido acceso y que no se conoce muy públicamente, pero que nos va a ayudar y nosotros tenemos que también esos aprendizajes no planeados incorporarlos para mejorar la calidad educativa. Bueno, en resumen, lo que se evalúa es el logro de los aprendizajes que se desea alcanzar mediante un programa educacional y de aquellos otros que, aunque no previstos, surgen a raíz de la aplicación del programa educacional. Entonces, acá ya hablamos de los aprendizajes planeados y de los no planeados. Y ahí ya vamos a tener una mejor idea de qué es lo que vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a obtener las evidencias? Las evidencias, desde el primer día de nuestro encuentro con los estudiantes, podemos ir recopilando. Entonces, una primera evidencia va a ser una prueba diagnóstica que la podemos hacer de forma escrita o la podemos hacer de forma oral, pero cuando hay una participación oral, salvo que grabemos esa clase, no vamos a tener una evidencia muy contundente. Entonces, es muchas veces mejor que hagan un desarrollo de forma escrita y después nos expongan algunos criterios de lo que han aprendido. Entonces ahí surgen también algunos conceptos que se pueden haber dado anteriormente, pero que vayan complementándose con nuevas tendencias, nuevas investigaciones que podamos aportar y que podamos incorporar en adelante. Entonces, desde el primer encuentro con nuestros estudiantes podemos obtener evidencias, pero nosotros tenemos que enfocarnos en la selección, elaboración y administración de los instrumentos que vamos a utilizar para los fines de evidencia. Entonces, para cada tipo de aprendizaje también tenemos que ver cuál es el mejor instrumento que vamos a aplicar. Y estos instrumentos tienen que ser congruentes con la diversidad de aprendizajes que se persigue. Entonces, queremos evaluar desarrollo de competencias del ser. No vamos a poder hacer un test, ¿no? Simplemente podemos hacer una dinámica, pero esa dinámica tiene que seguir un libreto, vamos a decir, y vamos a tener que tomar nota de cómo están
eh, reaccionando los estudiantes para tener ahí una evidencia de cuál es su desarrollo como personas, como estudiantes y como personas, pero en situaciones que no son de conocimiento, de aprendizaje, sino de desarrollo personal. Y bueno, entonces ya los demás instrumentos, cuestionarios, trabajos prácticos, aplicación de lo aprendido, y ya vamos a tener también otras evidencias. Y los medios más usados para constatar los resultados del aprendizaje siempre van a ser las pruebas y la observación. Entonces, ¿qué son las pruebas? Un conjunto de tareas, preguntas, ejercicios, actividades, problemas, etcétera, que el estudiante tenga que llevar a cabo, contestar o resolver. Entonces, de acuerdo con el criterio que se tome, los tipos de pruebas más usados son las controladas y las abiertas. Entonces, pueden ser controladas o también cerradas. Entonces, acá tenemos en este esquema las pruebas que pueden ser controladas o abiertas, y dentro de las controladas tenemos las escritas, las orales y las prácticas. Y dentro de las abiertas, los ensayos, cuando les pedimos a nuestros estudiantes que desarrollen algo, ¿no? Y ahí tiene que haber creatividad, tiene que haber incluso redacción, y eso tiene que ver con las competencias también que son previas a la universidad. Si en el colegio no han tenido mucha práctica en redacción, entonces en la universidad no es tanto que van a aprender, sino que ya tienen que mejorar y desarrollar esas competencias para que en su vida profesional tengan mejores resultados. Entonces, bueno, veamos qué es la observación. Entonces, la observación es un procedimiento de los más útiles que hay. El docente dispone de tiempo compartido con los estudiantes para detectar en situaciones que sean naturales o ficticias los aprendizajes conseguidos por los estudiantes y obtener información al respecto. Acá a ver si alguien me ayuda. ¿Qué está haciendo este grupo? ¿Nadie? Le vamos a pedir a Luz. A ver, Luz. ¿No está Luz? ¿Alguien más, por favor? Licen, Adelante, adelante. muy buenas noches, Licen. Como se va Buenas noches, observando Nelson. la imagen, es un trabajo en equipo que van realizando ¿Ya? los estudiantes, donde van Excelente. realizando una serie de actividades, donde se va observando de que los estudiantes tienen una amplia creatividad, ¿ya? Y una amplia colaboración, según veo la imagen, entre ellos. En esta ¿Ya? instancia podría indicar que puede evaluar primero los valores de solidaridad y compañerismo, puede evaluar de la misma forma lo que es la creatividad en el aprendizaje, y las actividades que van realizando puedo evaluar que sí van a demostrar un trabajo eficiente cuando expongan, digamos, los distintos trabajos. Eso es lo que puedo observar, Liz. Excelente, Nelson. A ver, ¿qué opinas de la persona de pantalón beige que está casi al medio de la imagen? Nelson, Estoy observando, Liz, por ya.
Dice, buenas noches. Adelante, Víctor. Puede ser un relator o un docente o un colaborador más que está observando lo que hacen los estudiantes, ya sea en su trabajo de, si no me equivoco, es científico. Puede Ya, ser, ¿no? puede ser, claro que sí. Pero si te fijas en las mesas, hay más de una persona, ¿no? Y justamente en la mesa donde está este jovencito, parece que solo está la persona con la polera blanca. Podría ser que ese estudiante no está haciendo lo mismo que los demás, o esa persona, no vamos a decir que es un estudiante, no está haciendo lo mismo que las otras personas, porque se ve a todas las personas ahí muy ocupadas, ¿no? Haciendo, anotando, eh, comprobando, no sé, pero a la única persona que aparentemente se le ve sin estar haciendo algo es a este jovencito de polera oscura y de pantalón beige. Entonces, la observación tiene que ver justamente con eso, ¿no? No es solamente lo que me parece, sino hay que verificar. Entonces, nosotros vemos que todos están trabajando. Pero cuando hay alguien que no está trabajando, no es simplemente decir, ah, Juan no trabaja. Entonces tenemos que ir y preguntar, ¿no? ¿Y cómo te está yendo? Y claro, ahí nos dirá, estoy tropezando con un problema que no puedo solucionar. Entonces puede estar bloqueado, por eso está ahí medio sin actividad. Pero si nosotros solamente nos ocupamos de observar y no participamos, entonces puede ser que nosotros nos llevemos una impresión equivocada y no estemos haciendo un apunte adecuado de lo que ocurre, ¿no? En este ejercicio. Pero si nosotros vamos y puede ser de forma directa, ¿no? A esa persona o puede ser a su compañero, ¿cómo les está yendo? Y ahí nos van a decir, ah, bien, pero este trabajo prefiero hacerlo yo solo, entonces no sé, no estoy dejando que mi compañero participe. Puede ocurrir. O simplemente puede ser que se cansó, ya hizo su parte y le está dando continuidad a su compañero. Entonces, la observación, si bien es estar pendiente de lo que está ocurriendo en esa actividad, cuando detectamos alguna situación rara, tenemos que tomar acciones. ¿Para qué? Para que salgamos de dudas. Ahora, si el estudiante nos dice, es que no me gusta hacer este tipo de actividades, o sea, tenemos que también saber a qué se debe o porque simplemente no le llama la atención y no está con la idea de tener un buen desempeño en esa actividad. Sí hay que ver de motivarlo, tomar acciones que sean oportunas o preguntarle tal vez, ¿y qué otra actividad tal vez sea de tu interés? Y bueno, si hay las condiciones, poder plantear algo que nos ha puesto en alerta una persona, pero que puede ser también bastante común. Entonces, bueno, la observación, si bien es enfocarse en lo que está ocurriendo, también nosotros tenemos la obligación de interactuar para que podamos hacer una evaluación mucho más específica y clara de lo que ha ocurrido. Y acá los autores Merens y Lehmann enumeran las siguientes ventajas en cuanto a la observación. Primero, la frecuente observación del trabajo y de los hábitos de trabajo de un estudiante permite verificar de continuo su avance. El docente puede detectar errores o problemas en cuanto estos se presentan y tomar rápidamente medidas para corregirlas. Entonces, vemos que algo no está funcionando como en el resto y no nos podemos quedar indiferentes, tenemos que actuar. Dos,
las técnicas de observación no son tan demoradas ni tan amenazantes para el estudiante como lo son las pruebas de rendimiento. Entonces, cuando nosotros les damos una tarea de trabajo en equipo y los resultados no necesariamente van a estar en diferentes niveles de calidad, pero sí van a tener resultados. Vamos a tener una facilidad para hacer esa valoración y vamos a poder ver el interés de las personas en dar soluciones. Pero en cambio, en una prueba de rendimiento, ahí sí se va a ver un poco más la parte personal que la parte del trabajo en equipo. Entonces, sirven bastante las técnicas de observación para eso. Y los resultados de las observaciones nos van a proporcionar información valiosa y complementaria que no podríamos obtener si no fuera mediante la observación. ¿Qué instrumentos tenemos para la observación? Ahí está. La hoja de cotejo, perdón, o lista de verificación, la escala de evaluación y el registro anecdótico. Vamos a partir con la hoja de cotejo, ¿ya? Entonces, la hoja de cotejo o lista de verificación es simplemente un listado, como una lista de mercado, donde nosotros solamente vamos a tener la opción sí o no, ya que se puede resumir en una columna. Entonces, los criterios marcados se han cumplido. Los que no se han marcado no se han cumplido. O, si ustedes gustan, en vez de sí, le ponemos cumplimiento y un tiqueo significa que se ha cumplido y una X podría significar que no se ha cumplido. Y esta lista de verificación, por más básica que parezca, nos va a dar evidencia también de alguna actividad. Entonces, en este caso, de una exposición, vamos a evaluar los siguientes criterios. Y esto es simplemente si cumplen o no cumplen. Entonces, el primer criterio, se presenta y realiza una introducción del tema. Cuando se hacen exposiciones, es una práctica para que los estudiantes puedan desenvolverse en público. Tiene que ver con la oratoria, tiene que ver con el pánico escénico también, tiene que ver con el que puedan expresarse de una forma mucho más natural, aunque a veces los estudiantes evitan no ser el centro de atención. Entonces, hay mucha gente a la que les gusta las exposiciones y hay otros que prefieren no exponer, mayormente porque no se preparan para las exposiciones, pero no es excusa para no exponer. Y ahí vamos a evaluar a todos, ¿no? Entonces, lo primero, se presenta, es decir, da su nombre y hace una introducción del tema o no lo hace. Entonces, ahí, si lo hace, ok. El segundo criterio, utiliza un tono de voz claro y adecuado. A veces por timidez no hablan fuerte las personas. Entonces, hay que también evaluar si el tono de voz es claro y es adecuado, porque tampoco es que van a gritar para que todos escuchen, sino que tienen que captar la atención y hablar en un tono suficientemente alto como para que se entienda y además sea de forma clara. Entonces, ¿cumple o no cumple? El tercer criterio, expone el contenido de forma precisa, es decir, sin estar divagando, sin estar distrayéndose del tema en sí.
O ahí podemos notar si ha estudiado o simplemente está leyendo, ¿no? Las diapositivas, que eso lo hace cualquiera, pero si uno estudia, va a hacer una exposición y va a entender lo que ha estudiado para poder también compartirlo con las personas que están en el aula. Utiliza correctamente el lenguaje y términos técnicos. Acá es importante que no es una regla esto, pero es una lista de cotejo o una hoja de cotejo, lista de verificación que se ha organizado o se ha elaborado para las exposiciones. Entonces, ¿a qué nos referimos con lenguaje y términos técnicos? No es que nosotros tenemos que conocer o tenemos que aprender idiomas para poder hablar de un autor extranjero, pero ocurre mucho en marketing y desde luego en las carreras de informática, que hay muchos términos en inglés. Incluso hay nombres en inglés o en otros idiomas que no lo sabemos pronunciar. Y si no hacemos una averiguación de esto, entonces no estamos haciendo nuestra parte de la investigación. Y revisando el tema de marketing. La misma palabra marketing tiene su equivalencia en castellano o en español, que es mercadeo, pero la conocemos y hemos oído más hablar de marketing que de mercadeo en sí. Y además, hay otras palabras que no... Marketing todavía se lee tal cual se escribe, ¿no? No tiene tilde porque no, en inglés no hay tildes, pero casualmente la mayor parte de las palabras en inglés llevan una mayor entonación en la primera sílaba que al iniciar la palabra, ¿no? Y ahí nos llega la palabra como que ya, ¿no? O sea, ahí dice marketing. No tiene tilde, pero ahí dice marketing. Ok, ya asumimos. Pero hay otras palabras un poco más complejas que no necesariamente nos las van a o las vamos a escuchar en el medio, porque muchas veces las personas que hablan en estos términos tampoco se informan. Y un ejemplo que ustedes han debido escuchar también en algunas, no sé, en algunas exposiciones, es el layout. El layout que nosotros entendemos como la disposición en un ambiente, la disposición de los elementos de un ambiente, se escribe layout, pero se debería leer layout. Y si no utilizan esos términos técnicos o el lenguaje técnico, no han completado su tarea, como les decía. Entonces, ahí, utiliza correctamente el lenguaje y los términos técnicos. Si lo hace bien, si no lo hace, también tenemos que ser críticos y hacerles la retroalimentación. Si no hay una palabra en castellano o en español, es válido utilizar la palabra en la lengua extranjera, pero hay que respetar la lengua extranjera y no porque esté escrito de una forma lo vamos a leer de esa forma en nuestro idioma. No, hay que hablar o hay que hacer referencia a esas palabras de la forma que corresponde. Bueno, eso en cuanto al lenguaje y los términos técnicos. ¿Ejemplifica claramente los conceptos? Sí. ¿Utiliza material de apoyo? Multimedia, pizarra, etcétera. No. ¿Controla el ritmo de su exposición? O sea, tiene 15 minutos y se ha dedicado 10 minutos a la parte de los antecedentes y va a tener 5 minutos para lo importante y no va a llegar. Entonces, hay que ver
el ritmo de la exposición y los tiempos que tiene. Y que es el último criterio, ¿no? Que si administra adecuadamente el tiempo o no. Y hablando de administrar adecuadamente el tiempo, con esto vamos a terminar la exposición de hoy. Así que mañana nos vemos de 8:30 a 10:30, ¿verdad? Bien, le voy a pedir a Natalie que tome la lista para que ya podamos terminar la clase de hoy. Perfecto, licenciado. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Sí, así es, Natalie, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos la presentación del licenciado Marcos Santibáñez. Licenciado, un placer tenerlo con nosotros. Nos vemos el día de mañana a partir de las 8:30. Muchas gracias. Excelente, gracias, Natalie. Gracias, colegas. Nos vemos mañana. Muchas gracias, licenciado. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Tanazos Amílcar. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Aro Lourdes. Barahona Nelson. Choque Sandra. Presente. Muchas gracias. Choque Eloy. Presente. Muchas gracias. Barahona presente, lice, porfis. Perfecto. Condorcet Eric. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Condoretti Natalia. Cruz Estefanía. Flores Pablo. González Luzmila. Gutiérrez Juan. Huanca Alejandra. Presente. Muchas gracias. Jardín Rosario. Presente. Muchas gracias. Limachi Luis Alberto. Montaño Bella. Presente. Muchas gracias. Montero Sandy. Presente. Muchas gracias. Narváez Carmen. Padilla Brigitte. Gisbert Gastón. Presente, gracias. Muchas gracias. Ramos Florentino. Santos Jaime. Solares Juana. Presente. Muchas gracias. Soria Joana. Presente. Muchas gracias. Vega Víctor Hugo. Belis José Ernesto. Con esto estaríamos finalizando el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta la asistencia. Con esto estaríamos finalizando la sesión de hoy. Primeramente quisiera felicitar a todas las mujeres bolivianas. Espero que hayan tenido un hermoso día. Nos estaríamos viendo directamente el día de mañana a las 8:30. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Mañana